En algún momento de 2019, un investigador en Ontario abrió una caja de evidencias que nadie había tocado en años. Adentro había restos óseos, una toalla de cocina y un cable de televisor. Durante 44 años, esa caja representaba el único rastro de una mujer sin nombre. En diciembre de ese mismo año, esos huesos fueron enviados a un laboratorio en Estados Unidos para un proceso que no existía cuando ella murió. 4 meses después, un árbol genealógico construido en Internet cambió todo. Si estás viendo esto desde tu televisión, como la mayoría de nuestro público, te pido un favor antes de empezar. Si puedes, entra al canal desde tu teléfono y suscríbete. Cada suscripción ayuda a que estos casos lleguen a más personas. Y si este video te parece importante, compártelo. Nunca sabemos quién puede reconocer un nombre, una cara, una historia. Ahora, entremos al caso. El 3 de mayo de 1975, un agricultor que trabajaba sus tierras cerca de Casselman, Ontario, vio algo flotando en el río Nation. Llamó a la policía. Los agentes de la Policía Provincial de Ontario llegaron en minutos. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Era el cuerpo de una mujer. Tenía aproximadamente 40 años, cabello oscuro, complexión media. Estaba vestida, pero sus manos y pies habían sido atados con corbatas. Su cara estaba envuelta en una toalla de cocina. Alrededor de su cuello había restos de un cable de televisor. Alguien la había arrojado desde el puente de la autopista 417, que cruzaba el río a pocos metros del lugar donde fue encontrada. No tenía identificación, no tenía bolso, no tenía absolutamente nada que pudiera decirle a alguien quién era. Los investigadores comenzaron el proceso de siempre. Fotografías, autopsia, registros dentales enviados a bases de datos nacionales. La causa de muerte fue estrangulamiento. La mujer había sido asesinada en otro lugar y transportada hasta ese puente. Alguien la conocía. Alguien sabía exactamente qué había hecho. Y ese alguien, en algún punto de esa noche de mayo de 1975, había cruzado de vuelta hacia el anonimato. Durante semanas la policía esperó que alguien la reclamara. Nadie lo hizo. Durante meses los detectives publicaron descripciones en periódicos locales. Nadie respondió. Con el tiempo, la mujer recibió un nombre provisional, el único que tendría durante casi medio siglo: la Dama del río Nation. Para entender por qué este caso resultó tan imposible de resolver, hay que entender cómo eran las investigaciones en 1975. No existían bases de datos digitales de personas desaparecidas. No había un sistema centralizado que conectara un reporte de desaparición en Tennessee con un cadáver en Ontario. Un investigador en Canadá y una familia en Estados Unidos podían estar buscando a la misma persona al mismo tiempo, en idiomas distintos, con formularios distintos, sin ningún mecanismo que los conectara. La Dama del río Nation fue enterrada en Ontario. Su lápida decía únicamente la fecha en que fue encontrada y las palabras desconocida. En alguna ciudad al sur de la frontera, una familia seguía esperando noticias de alguien que nunca volvió a llamar. Esa familia era de Jackson, Tennessee. Jewel Parchman nació en marzo de 1927 en Tennessee. Era una mujer que los que la conocían describían con términos que no dejaban dudas: energía, determinación, presencia. Había construido su vida en Jackson, una ciudad de tamaño mediano en el oeste del estado, conocida por su comunidad comercial activa y por el tipo de relaciones sociales donde todo el mundo sabe el nombre de todo el mundo. Jewel no era invisible. Era copropietaria de un spa junto a su exmarido.
Un negocio que en los años 70 representaba algo más que un servicio. Era un símbolo de modernidad, de cuidado personal, de una mujer que entendía el mundo de los negocios en una era en que pocas mujeres dirigían empresas propias. Sus clientes la conocían, sus vecinos la conocían. Era el tipo de persona cuya ausencia se nota de inmediato. Lo que llevó a Jewell a Montreal en abril de 1975 nunca ha sido completamente explicado de manera pública. Los investigadores señalaron años después que el acusado y la víctima se conocían, pero no elaboraron más sobre la naturaleza de esa relación. Lo que sí está documentado es que Jewell viajó desde Tennessee hacia Quebec en algún momento de ese mes y que nunca regresó. Su familia reportó su desaparición. Los formularios fueron llenados, las llamadas fueron hechas, y durante décadas esos papeles existieron en algún archivo, sin conexión alguna con la caja de evidencias en Ontario, que contenía los restos de una mujer sin nombre. Dos historias paralelas, un abismo entre ellas. En la investigación original, los detectives intentaron todo lo que la tecnología de la época permitía. Enviaron los registros dentales a bases de datos en Canadá y Estados Unidos. Publicaron descripciones detalladas en periódicos de varias provincias. En 1975, 1976, 1977, cada vez que aparecía un reporte de desaparición de una mujer con características similares, los investigadores lo revisaban. Ninguno coincidía. El problema no era falta de esfuerzo, era falta de infraestructura. Las bases de datos de personas desaparecidas estaban fragmentadas, incompletas, organizadas por jurisdicciones que no hablaban entre sí. Una mujer desaparecida en Tennessee era un caso de Tennessee. Un cuerpo en Ontario era un caso de Ontario. Que pudieran ser la misma persona requería que alguien, en algún momento, hiciera la conexión correcta. Y esa conexión nunca llegó. Con los años, la dama del río Nation se convirtió en lo que los investigadores llaman un caso frío, técnicamente abierto, pero sin líneas activas de investigación. Los detectives cambiaban, los archivos se trasladaban. El caso sobrevivía en papel, en fotografías en blanco y negro, en ese frasco con evidencias que alguien había etiquetado cuidadosamente para que no se perdiera. En 1998, un nuevo equipo revisó el expediente. No encontraron nada nuevo. En 2003, otro intento. Mismos resultados. En 2017, la policía tomó una decisión inusual: encargar una reconstrucción facial en 3 dimensiones basada en los restos. Un artista forense trabajó a partir del cráneo, proyectando cómo habría sido el rostro de la mujer en vida. La imagen fue distribuida en medios, publicada en redes sociales, enviada a organizaciones especializadas en personas desaparecidas. Se abrió una línea telefónica dedicada al caso. Las llamadas llegaron, pero ninguna condujo a nada concreto. 42 años después de que ese agricultor encontrara el cuerpo en el río, la dama del río Nation seguía sin nombre. Mientras tanto, en Jackson, Tennessee, los años también pasaban de una manera particular. Cuando alguien desaparece y no hay respuestas, las familias entran en un estado que los psicólogos describen como duelo suspendido. No puedes llorar a alguien porque no sabes con certeza qué perdiste. No puedes cerrar un capítulo porque el capítulo nunca terminó. Cada cumpleaños se convierte en una pregunta. Cada Navidad es un espacio vacío en la mesa. Los hermanos de Jewell envejecieron sin respuestas. Sus sobrinos crecieron con la historia de la tía que un día se fue a Canadá y nunca más volvió. La lápida en el cementerio familiar
tenía grabadas las palabras desaparecida, pero no olvidada. No era un epitafio, era una declaración de fe, en que algún día habría algo que poner ahí. Una de las sobrinas de Jewel, Denise Parchman Chung, se convirtió con el tiempo en la guardiana de esa memoria. Mientras sus propios hijos crecían, mientras la vida avanzaba, Denise mantenía viva la pregunta. Contactó a autoridades, envió cartas, siguió los pocos avances que había, y llegó el momento en que ella misma admitió que el caso parecía completamente cerrado, que nadie estaba haciendo nada, que quizás nunca habría respuestas. Eso fue antes de 2019. La genealogía forense no nació de la noche a la mañana. Creció durante años en los márgenes de la ciencia, desarrollada por investigadores que entendían que el ADN no solo podía conectar una escena del crimen con un sospechoso, sino también conectar una muestra de hueso con una familia viva. El principio es elegante en su simplicidad. Si tienes el ADN de una persona desconocida, puedes compararlo contra millones de perfiles en bases de datos genealógicas públicas como GetMatch o Family Tree DNA. Las personas que se hacen pruebas de ADN para buscar sus raíces no saben necesariamente que están contribuyendo a resolver crímenes, pero su información genética puede revelar algo fundamental, que comparten una fracción de su ADN con esa persona desconocida. Esas coincidencias parciales son primas, sobrinas, tías, segundas, y a partir de ellas, un genealogista con experiencia puede construir un árbol familiar que rama por rama conduce hacia una identidad. El proceso fue utilizado de manera llamativa por primera vez en Estados Unidos en 2018, en el caso del asesino del Estado Dorado, cuando investigadores identificaron a Joseph James DeAngelo, un exoficial de policía, usando precisamente este método. Ese caso cambió la conversación sobre lo que era posible en investigaciones de casos fríos. En Canadá, la Policía Provincial de Ontario observó ese desarrollo con atención. A finales de 2019, los investigadores tomaron una decisión que requería tanto ciencia como burocracia: exhumar los restos de la dama del río Nation, que habían sido enterrados en Ontario décadas atrás, y extraer de esos huesos un nuevo perfil de ADN. La tarea fue realizada por el Centro de Ciencias Forenses de Toronto, una de las instituciones más respetadas en su campo en Canadá. El perfil resultante fue luego enviado a un laboratorio especializado en Estados Unidos. No era un proceso rápido ni barato. El ADN extraído de restos óseos de 40 años presenta degradación. Las moléculas se rompen. La información se fragmenta. El laboratorio necesitaba aplicar un proceso llamado secuenciación del genoma completo, una lectura exhaustiva de todos los fragmentos de ADN disponibles, reconstruyendo el puzzle genético de una mujer que había muerto casi medio siglo atrás. El resultado fue un perfil genético, un código, una huella invisible que esa mujer había llevado consigo toda su vida y que ahora por primera vez podía ser comparada con alguien más. El perfil fue cargado en una base de datos genealógica y entonces comenzó la verdadera investigación. Un genealogista forense, trabajando con el perfil de la dama del río Nation, empezó a buscar coincidencias. El sistema no funciona con certezas inmediatas. No aparece un nombre y una dirección. Aparecen porcentajes. Esta persona comparte el 1.8% de su ADN con el perfil desconocido. Esta otra persona comparte el 2.3%. Son números pequeños, pero en genética son reveladores.
Una coincidencia del 2% puede significar que esa persona es prima tercera de la desconocida. Eso implica que comparten bisabuelos. Y si puedes identificar quiénes son esos bisabuelos, puedes empezar a construir el árbol familiar que desciende de ellos, buscando la rama donde aparece una mujer de la edad y características de la desconocida. En este caso, el perfil generó dos coincidencias que los investigadores pudieron vincular. No con la víctima directamente, sino con sobrinas suyas, dos mujeres que en algún momento habían enviado muestras de ADN a una de estas plataformas genealógicas, quizás buscando sus raíces europeas, quizás simplemente curiosas sobre su herencia. No tenían idea de que en ese acto cotidiano estaban poniendo la última pieza de un rompecabezas que había estado incompleto desde 1975. Las dos coincidencias apuntaban en la misma dirección. Una familia de Tennessee. Nombre: Parchman. Cuando los investigadores contactaron a Denise Parchman Chung en 2020, ella describió ese momento como algo que no había anticipado completamente, a pesar de haber esperado durante años que llegara. La llamada fue directa. Había una coincidencia de ADN. Necesitaban que ella proporcionara una muestra para confirmación. Denise la proporcionó. El resultado fue inequívoco. Los restos encontrados en el río Nation en mayo de 1975 pertenecían a Jewel Lala Parchman Langford, de 48 años de edad, copropietaria de un spa en Jackson, Tennessee. Había viajado a Montreal en abril de 1975 y nunca había vuelto a casa. 45 años después de su muerte, Jewel Langford tenía nombre de nuevo. Para la Policía Provincial de Ontario, este fue un hito histórico. El primer caso en Canadá, donde se identificaron restos humanos usando genealogía forense. No el primero donde se identificó a un sospechoso. El primero donde la tecnología se usó para darle nombre a una víctima que no tenía ninguno. El detective inspector Daniel Nadeau, al anunciar el caso públicamente en julio de 2023, eligió sus palabras con cuidado. Durante 47 años, la familia de Jewel Langford no supo dónde estaba, ni si alguna vez descubrirían qué le había sucedido. Gracias al avance de la ciencia y la dedicación de todos los investigadores involucrados, finalmente pudimos responder esas preguntas. Lo que Nadeau no dijo ese día, porque el proceso legal aún lo requería, era que la investigación no había terminado en la identificación de la víctima. Había continuado. Porque ahora que sabían quién era Jewel Langford, sabían quién la había conocido. Con un nombre, los investigadores tenían lo que habían necesitado durante décadas. Un punto de partida. Comenzaron a reconstruir los últimos días de Jewel Langford antes de su desaparición. Ella había viajado a Montreal. Montreal y Casselman, Ontario, están conectados por la autopista 417, la misma autopista cuyo puente cruza el río Nation. La geografía comenzaba a tener sentido de una manera que antes era imposible. Los investigadores identificaron a personas que Jewel había conocido o frecuentado en Montreal. Revisaron registros de la época, buscaron nombres en documentos que ahora podían ser revisados con ojos completamente distintos, porque ahora sabían exactamente qué habían estado buscando durante todos esos años. Lo que encontraron llevó a un hombre, Rodney Nichols. En el momento del arresto, Nichols tenía 81 años. Vivía en Hollywood, Florida, una ciudad costera al norte de Miami. Era un ex-residente de Montreal, alguien que había vivido en Quebec en los años 70.
alguien que, según la policía, conocía a Jewel Langford. Los investigadores no especificaron públicamente la naturaleza exacta de esa relación, dada la sensibilidad del proceso judicial. Los cargos: asesinato. El caso fue llevado ante el Tribunal de Justicia de Ontario. Los procedimientos de extradición, siempre complicados entre países, se iniciaron. La policía canadiense había mantenido el cargo en silencio durante meses para no comprometer ese proceso. Cuando finalmente lo anunciaron públicamente, en julio de 2023, fue con la certeza de que el proceso estaba lo suficientemente avanzado para resistir el escrutinio. En Tennessee, la familia de Jewel reemplazó la lápida que decía «desaparecida pero no olvidada» por una nueva, con su nombre completo y las fechas correctas. En marzo de 2022, los restos de Jewel habían sido repatriados a Estados Unidos y enterrados entre los suyos, en el suelo de Tennessee, donde había construido su vida. El proceso judicial contra Rodney Nichols, al momento de la publicación de este episodio, continúa su curso en Canadá. Lo que hace al caso de Jewel Langford especialmente significativo no es solo su resolución, es lo que revela sobre las limitaciones del sistema que debía protegerla. En 1975, la policía hizo lo que podía. Los investigadores en Ontario que trabajaron durante décadas en el caso de la Dama del Río Nation no cometieron negligencia. Actuaron dentro de los límites de lo que existía. El problema era sistémico. Una mujer desaparecida en un país no tenía manera automática de ser conectada con restos no identificados en otro país. Dos archivos en dos sistemas distintos podían existir simultáneamente durante décadas sin que nadie supiera que hablaban de la misma persona. La genealogía forense resolvió ese problema de una manera que ningún sistema burocrático hubiera podido resolver. No comparando archivos, sino comparando genes. El ADN de Jewel Langford llevaba inscrita la información de quiénes eran sus parientes. Esa información no necesitaba estar en una base de datos policial, estaba en una base de datos comercial, cargada ahí por sobrinas que simplemente querían conocer su historia familiar. Es una ironía que merece atención. La solución a uno de los casos fríos más complejos de la historia canadiense no provino de una base de datos de criminales ni de un sistema de vigilancia estatal. Provino de la curiosidad de personas ordinarias sobre sus propios orígenes. Dos mujeres en Tennessee que querían saber de dónde venían pusieron sin saberlo el nombre que faltaba en una investigación de 47 años. Para los investigadores que trabajaron en este caso a lo largo de décadas, el resultado tiene un peso particular. Bill Dixon, quien trabajó en el expediente de la Dama del Río Nation durante 20 años y lo describió como un caso que lo había perseguido, dijo al momento de la identificación que la sensación no era solo de alivio, sino de algo más complejo. La satisfacción de saber que el trabajo no había sido en vano, que las horas invertidas en revisar pistas, en mantener la evidencia intacta, en insistir en que el caso siguiera abierto, habían valido la pena. Ese tipo de persistencia institucional es rara. Los casos fríos consumen recursos sin garantizar resultados. Cada año que pasa sin avances es un argumento potencial para archivar definitivamente. La decisión de exhumar los restos en 2019, décadas después de su primer entierro, requirió tanto voluntad científica como voluntad humana. Alguien tenía que creer que todavía había algo que encontrar.
Para Denise Parchman Chang, las sobrinas, la resolución llegó acompañada de algo que pocas personas que han vivido esta situación describen bien. El fin de la incertidumbre no elimina el dolor, lo clarifica. Ahora hay un nombre en una lápida. Ahora hay una fecha de muerte, un lugar, un contexto. Ahora hay algo contra qué llorar, en lugar de un vacío indefinido. Realmente pensé que el caso estaba completamente cerrado y que nadie estaba haciendo nada, dijo Denise, hasta que me contactaron en 2020 para que proporcionara ADN. Ese momento, esa llamada, fue el resultado de 4 décadas de evidencia preservada, de ciencia que evolucionó lo suficiente para leer información en huesos dañados, de personas anónimas que cargaron sus genes en una plataforma de Internet buscando algo completamente distinto, y de investigadores que nunca descartaron la posibilidad de que la respuesta estuviera esperando en algún lugar que aún no habían mirado. El caso de la Dama del Río Nación enseña algo que va más allá de la técnica. Enseña que los casos fríos no se resuelven únicamente con mejor tecnología. Se resuelven cuando la tecnología correcta encuentra la evidencia correcta en el momento correcto. Y cuando hay personas que se aseguraron de que esa evidencia siguiera existiendo. El frasco con los restos óseos de Jewel Langford fue preservado durante 44 años. Alguien lo etiquetó correctamente en 1975. Alguien más se aseguró de que siguiera en el archivo en 1985, en 1995, en 2005, en algún punto entre 2017 y 2019. Alguien decidió que valía la pena intentarlo de nuevo con las herramientas que ahora existían. Ese alguien no sabía que la respuesta estaba a 4 meses de distancia. La genealogía forense continúa expandiéndose como disciplina. En Canadá, el caso de Jewel Langford fue el primero de su tipo. No será el último. Hay investigadores en múltiples provincias que ahora estudian qué otros expedientes podrían beneficiarse del mismo proceso. ¿Qué otros cuerpos sin nombre están esperando que alguien, en algún lugar, haya cargado el fragmento de ADN que conecta 2 historias que el tiempo había separado? Las bases de datos genealógicas tienen hoy más de 20 millones de perfiles. Cada vez que alguien se hace una prueba de ADN por curiosidad, ese perfil se convierte potencialmente en un punto de conexión para alguien cuya historia todavía no ha sido contada completa. Jewel Parchman Langford llevaba 48 años siendo la Dama del Río Nation. Un árbol genealógico construido en Internet le devolvió su nombre, su historia y la posibilidad de que quienes la quisieron supieran por fin qué había pasado. A veces, la pista más importante no está en la escena del crimen, está en la memoria genética de alguien que ni siquiera sabía que era parte de la investigación.